Y bueno, entre los patitos, vamos a tratar el asunto de los hutíes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos incluyó oficialmente a los hutíes de Yemen en su listado de organizaciones terroristas extranjeras. Esto resulta curioso porque, como hemos venido diciendo desde que Donald Trump es presidente, tanto en este canal como en las intervenciones en otros, especialmente F98, Belumartis, también en el canal de Xavier, Grandío, Araujo, nos encontramos con una situación en la que es imprevisible Donald Trump. Es imprevisible este Estados Unidos, que tiene vicisitudes de haber enlazado con esa situación de autocracias, con un virus que en principio había establecido esa frontera como una suerte de neoguerra fría y también en ciertos ámbitos un neocampismo a la hora de establecer que si estás en un lado de la barda debes de comprar el discurso completo y apoyar a todos los de tu campo con independencia de lo que hagan, digan o simbolicen y obviar, repudiar y estar en contra de lo que hace todo el campo contrario. Esta idea, por lo tanto, resulta curiosa porque pareciera que esto se difumina en parte con Donald Trump, que establece esa continuidad respecto de lo que supone el primer mandato, pero intensificando, y la realidad de lo que supone el hecho disfuncional y de discontinuidad respecto de lo que había sido tradicionalmente en los Estados Unidos, no solamente con lo que es el mandato de Biden, que es un paréntesis entre el primer y segundo mandato de Trump, sino también con respecto de lo que había sido un presidente Bush Jr. o Bush Papá o Ronald Reagan, o incluso hasta el señor Nixon, con sus políticas de diplomacia triangular. Ahí tenemos, por lo tanto, una situación en la que amerita tener ciertamente un poco más de perspectiva y también la idea de tener ganas de ver si es sincera o no esa posición de los Estados Unidos de Donald Trump. Y esto lo digo porque cuando vemos a Estados Unidos y su realidad, la proyección y el gasto en defensa, lo mismo que en los años 90 se hablaba no solamente del asunto de defensa, pero primordialmente con el asunto de la cooperación internacional, que se veía como un gasto superfluo. Por lo tanto, esto de la dinámica actual no es algo de ahora, sino es una dinámica de tiempo y que se consiguió en buena medida soslayar por el poder de Washington y que en cierta medida nos encontraríamos como sucedió respecto del Brexit en aquella conversación, en la película semidocumental And Civil War, en la que nos encontramos eh, con la idea de que no habían sido capaces de defender la unión con Europa. Y esa realidad eh, establece el hecho de que a una no pedagogía respecto de la defensa de lo que se cree y lo que se mantiene, crece como una seta, como un champiñón, como una playa de setas y champiñones, las opiniones de que eso es una barda contra el crecimiento, contra la autodeterminación, contra la soberanía de los pueblos, y al final acaba ganando el Brexit. Cuando nos encontramos con algo parecido respecto de la cooperación internacional, con el apoyo a los países, como una suerte de drenaje de recursos de los Estados Unidos, se establece ya en los años 90 la idea de que ese dinero es un gasto superfluo que debe ser eliminado. Pero no se cuenta por parte ni de los republicanos ni tampoco de los demócratas la idea de que la compensación, tangible o no, de esa inversión respecto de evitar, por ejemplo, posibles maximizaciones de grupos terroristas que pudieran evitarse precisamente a través de, tal vez no el cerebro, pero también puede servir siempre que el cuajo esté cubierto, es decir, ganarles por el estómago. Tener esa idea de la estabilización de la zona internacional puede servir para garantizar una seguridad, a pesar de que esté aparentemente garantizada por los dos océanos, que ya no son tal, porque ahí tenemos el 11 de septiembre como un efecto de ataque. Y que, bueno, ciertamente, para un Donald Trump que dice que eh, sí, están bombardeando instalaciones civiles, pero antes quiero garantizarme que Ucrania quiere llegar a una paz. Una paz con el que se está bombardeando instalaciones civiles.
resulta ciertamente curioso el cinismo y la posición aparentemente realista, aparentemente pragmática que pueda tener un Donald Trump respecto de la finalización de las guerras a como de lugar. Pero claro, la paz de los cementerios también existe. Ahí tenemos ciertamente un vector interesante de esa lucha tradicional en ciertos sectores ligados al bando republicano respecto de la abolición tanto de la ayuda internacional como de la ayuda a la defensa de países extranjeros, y que parece que finalmente ha obtenido ese triunfo en la figura de Donald Trump. Pero por otro lado nos encontramos con la situación de que Biden sacó a Cuba de los patrocinadores de terrorismo de la lista de países favorables al terrorismo, y luego Donald Trump la vuelve a meter. Pero luego, ¿qué está dispuesto a hacer para hacer efectivo el cambio de régimen en Cuba? Parecido pasa con Venezuela. Busca sostener el régimen porque lo da por hecho que no se puede intervenir en otros países para evitar que mantengan sus reales aquellos dictadores que se abrogan el control del país. Luego retira las sanciones que había evitado el señor Biden respecto de Chevron y las dos licencias que tiene de extracción de petróleo, con el vector no de defensa de los venezolanos libres, de María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, sino de Biden mal, con lo cual su legado lo voy a fastidiar haciendo lo contrario de lo que hizo Biden. Y con Ucrania parecido, y con la situación de los hutíes más o menos curioso. Hasta el punto de que comentábamos en su momento de que resulta ciertamente curioso, porque con el caso de Israel, con los frentes que tiene, uno de ellos es los hutíes, nos encontraríamos que Trump sería más asertivo respecto de lo que debe hacer Bibi, por ejemplo, con la idea de bombardear en ese funeral público de Nasrallah, en aquel estadio deportivo, que hubiera aprovechado y hubiera bombardeado Netanyahu. No solamente haber sobrevolado por la idea de: muchachos, recuerden que taladramos el suelo de Beirut y nosotros matamos a Nasrallah, sino hacer una matanza colectiva. Lo cual ciertamente es alucinante que lo proponga Donald Trump. Y como se respondió en ese momento, por parte de unos intervinientes, que lo hubiera hecho él. Que hubiera enviado a unos F-22 Raptor y hubiera hecho el bombardeo él, porque tenía disponibilidad en la proximidad de estos efectivos por parte de bases de Estados Unidos. Por tanto, que no subsidie que lo haga él. En el caso de los hutíes resulta ciertamente curioso porque tenemos la situación de los piratas somalíes como precedente, en donde en cierta medida se logró que estos cayucos que salían en dirección hacia los barcos que comerciaban, que intercambiaban sus mercancías pasando por la zona de Bab el Mandeb, el Golfo de Adén, toda esta zona que conecta el mar Arábigo con respecto del mar Rojo en dirección hacia el mar del Mediterráneo, pasando por supuesto por el canal de Suez. Nos encontraremos con una situación de Yemen que supone una deconstrucción, porque hay por lo menos tres partes. Los rebeldes, pero también los hutíes y el gobierno oficialmente reconocido. Tenemos, por lo tanto, ahí una disquisición de que Yemen sería un contenedor vacío, en donde el Estado sería una línea internacionalmente reconocida, pero dentro sería un cascarón vacío, como supone con Somalia, como sucede en parte con Sudán, como sucede en parte con Libia, como sucede con Myanmar. Serían estados fallidos o que en realidad no son un estado. Y ahí ciertamente tenemos el caso de Yemen, que formalmente se reunifica en Yemen del Norte y Yemen del Sur, con unas dinámicas que en principio parecieran ser un estado, la zona del sur capitalista, ligada a Estados Unidos, y la zona del norte marxista-leninista, unido a la Guerra Fría, pero luego se ha revelado que hay dinámicas que trascienden este hecho, que pueden vincularse con 1933, con la creación de la propia Saudí Arabia, con la realidad de la franja de Hadith, que hasta ese año 32-33 dividía las dos familias que en principio en 1916-17 querían el control de Medina y la Meca. Una de ellas no lo logró y se le dio esa franja costera y la zona del interior para la Casa de Saud, y luego la reconfiguración en 1932-33, con lo cual esa multiplicidad de estados que existía en los años 20 y comienzo de los 30
también permea esta situación respecto de el hoy conocido como Estado de Yemen, y que también establece su vinculación con Egipto, no solamente porque en la actualidad la situación de los hutíes impide una realidad que sería clara respecto del trasiego en dirección y hacia el canal de Suez, sino porque en cierta medida en esos años del panarabismo, del socialismo arabista, de Anwar al-Sadat y antes el señor, ¿cómo era? El presidente de Egipto. Eh, sí, Gamal Abdel Nasser. El nasserismo, que fue importante y que daba la idea, y resulta alucinante esta idea, porque pudiera establecerse la noción de que no es posible establecer una Unión Europea si no Suiza no está en medio. Y por tanto, ese hueco suizo impediría una Unión de Europa. Que era un poco la idea de no puede haber un panarabismo si la zona que ocupa actualmente Israel no se mete respecto de la UMA coránica. Y vamos a liberar, pero en parte era un objetivo que pudiera amalgamar, electrizar al mundo árabe más allá de lo que debería haber sido, que es la positividad de un proyecto compartido respecto de la transformación de algo que había sucedido, ya sea el imperialismo europeo, de finales del ámbito del siglo XIX, pero también comienzos del XX, en el desmembramiento del Imperio Otomano, pero también el atávico atraso respecto del islamismo, en tanto en cuanto en el siglo XIII y más o menos por la época nos encontraríamos con el impacto de 1215, con lo que supone la destrucción de la biblioteca de Bagdad y la reconfiguración de la relación del Islam con la ciencia, y que ha sido un baldón respecto de la modificación del pensamiento, respecto de la transformación científico-técnica y de la relación con el conocimiento, del pensamiento religioso, y que, curiosamente, la propia respuesta, porque hay quien puede decir, bueno, pues les importamos, como sucedió con Turquía, las conclusiones de la Revolución Francesa, les exportamos principios respecto de la democracia liberal y de las reflexiones de Thoreau en Estados Unidos, o de Locke en Reino Unido, o de Montesquieu en Francia. No, 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 no. No pasa, no, no. La respuesta a la modernidad del Islam está en el propio Islam. Solamente hay que hacer como, por ejemplo, comentó en su libro póstumo, Islam, Democracia y Occidente, la señora Benazir Bhutto, en ese libro póstumo de 2007, eh, estableciendo en esa primera mitad, en ese primer tercio, la relación interior del Islam con conceptos democráticos. Y a partir de ahí, de un Averroes, en la relación histórica con respecto de Maimónides, con en esa época respecto de pensadores, filósofos, científicos, eh, con eh, Al-Biruni, que estableció también un método para saber la esfericidad de la Tierra. Son muchas de las figuras que pueden ser legado respecto de un Islam distinto, pero en el ámbito de lo que supuso ese Gamal Abdel Nasser, y el nasserismo y el panarabismo, pues estableció un vector respecto de nosotros, la nación doliente, como diría Eric G. Cárdenas, la nación doliente árabe ha estado sufriendo por el imperialismo europeo, y la idea de centrar todos sus esfuerzos respecto de territorio de Tierra Santa barra Israel. Y en ese momento se unificaron. Se unificó Egipto con Siria, pero también estaba Yemen por ahí. Por eso en los años 60 hubo una participación de Egipto en la guerra civil de Yemen, que fue bastante dolorosa y bastante difícil. No solamente Estados Unidos tuvo un Vietnam, también Egipto tuvo su Vietnam en Yemen. Y posteriormente tuvo esa continuidad respecto de lo que supuso la revolución, la rebelión, la insurrección de los hutíes, en parte ligado con la primavera árabe, pero no solo, sí también esa idea respecto del triángulo geopolítico en la zona, como supone la realidad de Irán, que luego
vio confrontada su situación con respecto de los acuerdos de Abraham que implicaban esa dualidad histórica, atávica, respecto de lo que es Sunni y lo que es Shi. Por tanto, hay un bagaje de fondo, una mar de fondo que lleva a ese conflicto, que no solamente es la realidad de Israel, sino también esta realidad en la que, en principio, los saudí arábicos apoyan a una facción dentro de Yemen y los hutíes son utilizados como proxy por parte de Irán. Y los chinos pareciera en un momento dado que sobornaron a los hutíes para que no pudieran atacar los barcos de bandera china o que pasaban por ahí para transitar en relación con Europa. Con lo cual, eso para algunos recordaría lo que aparentemente se dice que hizo Carlos Rovira en enero de 2004 respecto de la relación en Perpiñán con la ETA para impedir que atentaran en Cataluña una suerte de tregua territorializada. En este caso estaríamos hablando de que China estaría comprando una tregua a la bandera de los barcos de conveniencia que llevan sus productos, ya sean de Temu, de AliExpress y de todas las Shane, de todas las compañías que se venden baratito a través de internet y que en buena medida tienen que ver con esa relación de la OMC con China respecto de su ingreso en 2001 como potencia en desarrollo, lo cual en aquel caso era un poco irrisorio porque al de poco después será un país en principio con cosas del primer mundo, con problemas del primer mundo y que actualmente tiene dificultades respecto de crisis inmobiliaria, con una burbuja inmobiliaria comunal, con asuntos demográficos, pérdida de población. Dicen que para final de siglo van a ser la mitad de lo que son ahora, en torno a 500, 600 millones tal vez, lo cual ciertamente es alucinante porque puede que esté a la par a finales de siglo tengan una población igual a la que tenga Estados Unidos en ese momento, lo cual ciertamente resulta ciertamente curioso. Y el pasado, como el futuro, pues no está escrito y se puede cambiar, como lo ha intentado muchas veces. Así pues, los que vean esta idea de incorporar a los hutíes como grupo terrorista en la lista, deberán de entender que Estados Unidos, ¿qué va a hacer para destruir a los hutíes? Como destruyeron al Vietcong. Es difícil, es muy difícil hacerlo solamente con el vector militar, como hicieron los franceses en el ámbito del Sahel, el poder duro. Eso, a las potencias que puedan querer participar de la confrontación, en el poder blando, a través de medios difusos, aunque tal vez sea no con redes sociales que sea difícil la inoculación, pero estos transmitidos a través de radios, y de elementos más convencionales, incluso hojas voladeras, las vietnamitas, aquellas eh, hojas multicopistas establecidas con aquellas máquinas que iban generando documentos que se iban circulando por ahí, por los vietnamitas. Ahí tenemos ciertamente un vector en donde se necesita, como decía, el tema de ganar no solamente la mente, sino también a través del estómago. La potencialidad del conflicto está ligado en buena medida con la realidad de Gaza, con la realidad de Israel, con la realidad de Tierra Santa, olvidando en buena medida lo que a veces se ha comentado en este canal y en otros respecto de Yarmouk, lo que se hizo contra los palestinos en Yarmouk, lo que hizo Nuri al-Maliki en 2004 contra los palestinos, la realidad de unos Rohingya, que son atacados, pero claro, no son atacados por judíos, no son atacados por cristianos, son atacados por budistas en Myanmar, en Birmania. Por eso resulta ciertamente difícil la aproximación para tratar de eliminar el factor hutí del medio. Y por eso, en cierta medida, como hizo Saddam Hussein en 1991, tratan de apelar a Israel para incorporarse a la lucha en ese estilo de proxy respecto de Irán, atacando desde el Yemen en dirección hacia Eilat, en dirección hacia el sur de Israel, tratando de establecer una realidad en la que a través de la propia geografía, ponerse detrás de unos montes. Por eso Israel quiere controlar el Monte Hermón, porque es importante para esa seguridad en el flanco respecto de lo que supone Hezbollah en el Líbano, y también
a través de otros ataques que puedan venir, porque hasta prácticamente Aqaba uno puede llevar un cohete barra misil que suba esa franja última, y al otro lado de Aqaba está Eilat, y resulta difícil por la proximidad el tema de la seguridad, de las alarmas y de todo esto. Es ciertamente complicado el tema de seguridad y defensa. Por eso, cuando nos encontramos con esta situación, evidentemente, esta inclusión debería llevar no solamente a una declaración, sino también a una acción, acciones concretas. Y si nos encontramos con una situación en la que han detraído o intentan detraer uno de los elementos que puede servir para la implicación de Estados Unidos en Taiwán, por ejemplo, por no citar el clásico caso de Ucrania respecto de los gasoductos barra oleoductos con el Druzhba, respecto de el Nord Stream, y eliminar del campo de batalla cualquier posibilidad de elementos extraños que impidan una confrontación directa, como pasa respecto de Taiwán, respecto de estas empresas que tienen un impacto importante respecto a los microchips, de las galletas de alimentos integrados, que son importantes para los elementos de la economía actual, 4.0, el mundo de la digitalización y todo esto. Llevarlos a Arizona, a Texas, a Nuevo México, eh, aunque sea buen acuerdo respecto de la empresa que lo llevó originalmente a Taiwán, supone detraer del campo de batalla el potencial de tener una implicación de Estados Unidos porque tenga intereses efectivos. En buena medida, más allá de los intereses geopolíticos, más allá del interés que pudo establecer en el año 2000 en aquellas elecciones presidenciales democráticas que, bueno, venían desde el año 95-96, con aquel movimiento que después de la muerte de Chiang Kai-shek en 1975 habían ido abriendo el país a una suerte de democracia liberal distinta de lo que había supuesto el esquema, ya sea de la primera mitad del siglo XX, en la guerra de señores de la guerra, valga la redundancia, en el ámbito de la China continental, respecto también de otras realidades, como lo que supone hasta el año 80 prácticamente la democracia, entre comillas, que supone Corea del Sur con dictaduras militares y todo esto. La realidad ciertamente democrática después del paso de MacArthur, de la reconstrucción después del 45 en la zona de ocupación japonesa durante prácticamente una década, hasta luego ir tomando una suerte de, a pesar de que hay un sistema que en buena medida es de partido más o menos único, que tiene casi todos los resortes de poder, pero es una situación en la que los japoneses son los que deciden esta situación, un poco mejor de lo que supuso el PRI en México. Eh, Ahí no solamente no importa ahora a Donald Trump el asunto de la democracia y la defensa de los valores occidentales en Asia. No le interesa el ámbito geopolítico y de los círculos concéntricos para contener a China en una situación en la que pudiera llevarse a término una realidad, como lo que sucedió con Japón en la época de los años 30, cuando se le limitó el acceso a mercados internacionales en el ámbito del crudo, pero también de otras materias primas que requería para su crecimiento militar, pero también industrial, comercial, y los insumos para la población que estaba constreñida en las islas, sobre todo las principales. Japón puede ser un ejemplo respecto de China, como China fue un ejemplo para Japón respecto de lo que no había que hacer en los años del siglo XIX, en donde la primera guerra del opio le estableció ciertamente que había que cambiar y había que abrir el país a las negociaciones con países extranjeros para no tener una situación como había supuesto la primera guerra del opio. Por tanto, esa realidad, tanto la negación de la geopolítica, la negación de la democracia liberal por parte de Trump, el instrumentalismo y la idea ciertamente de sacar los elementos de Taiwán para el continente americano, puede dar alas precisamente a que China tenga más intereses en entrar en Taiwán, a pesar de que les quitas parte del aliciente, que era lo que también quería controlar China, como es esta situación de los microchips. En el caso de Yemen, de los hutíes, pues evidentemente ¿qué le puede interesar a Estados Unidos para una acción directa más allá de la retórica, más allá de la declarativa, como pueda ser el hecho de sí, los hutíes son terroristas? ¿Va a hacer algo equivalente a la operación Atalanta? ¿Va a hacer algo parecido a los piratas somalíes? ¿Va a entrar en tierra para tratar de barrer toda esa zona de grupos terroristas, arriesgándose a ser como los nuevos Vietcongs en tierra firme? ¿Va a meterse en el avispero como se metió Etiopía
en el ámbito del Tigray, el Ogadén, y antes la situación de esa de guerra excitada del Ogadén en 1979, la realidad múltiple respecto de Sudán, respecto de Somalia, la realidad de lo que está en el propio Yemen respecto de Irán, Arabia Saudí y las guerras proxies. ¿Hasta qué punto Egipto va a inmiscuirse debido a que tiene la problemática del canal de Suez, que es importante para la supervivencia económica del régimen, sobre todo con la nueva capital que se está construyendo y requiere de insumos? Esa colonia que han establecido para países árabes en la zona cercana eh, a la realidad, bueno, entre medias de la frontera con Libia y del delta del Nilo, en Alejandría. Ahí hay una ciudad, como si fuera un resort, que hasta qué punto puede ser complementario o contradictorio respecto del plan de resorts de Trump en Gaza. Y por eso impulsar a Egipto a un plan de reconstrucción en la zona de Gaza. ¿Tiene implicancia el asunto de los hutíes respecto de la solución regional o van a ser asuntos separados? En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpien.